Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Este video corresponde al trabajo académico grupal para el aprendizaje colaborativo de la fase número 3 del curso de Epistemología de las Matemáticas del programa de licenciatura en Matemática. La fecha de grabación fue el 23, es el 23 del mes 11 del 2025 a hora 10:29 p.m. Nuestro grupo está conformado por Sandra y Daribel. La compañera Sandra se va a presentar. Buenas noches, mi nombre es Sandra Milena Parraconde. Actualmente vivo en la ciudad de Pamplona. Les voy a hablar un poco sobre, como de forma conceptualizada, sobre la rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos matemáticos durante el siglo XX. Mi nombre es Daribel Menecia, actualmente resido en la ciudad de Barranca Bermeja, Santander, y hoy les voy a hablar sobre el cuadro comparativo y la síntesis grupal. Les hablaré un poco sobre la introducción de nuestro trabajo. Bueno, nuestro trabajo, el propósito de nuestro trabajo es de esta presentación es de forma didáctica y colaborativa. Los resultados del trabajo académico grupal aplicando las estrategias cognitivas de la guía de las actividades. Durante este desarrollo vamos a mostrar la síntesis grupal sobre la rigorización de las matemáticas, el cuadro sinóptico del contexto histórico de la rigorización y la crisis de los fundamentos, el cuadro de la comparación de las corrientes epistemológicas como es el platonismo, logicismo, formalismo e intuicismo. Las conclusiones generales del trabajo desde una perspectiva pedagógica y fundamental. Ahora sigue hablando nuestra compañera Sandra sobre los objetivos. Como objetivo general tenemos evidenciar la comprensión del proceso de rigorización de las matemáticas, la crisis de los fundamentos y sus aportes epistemológicos mediante la socialización colaborativa del trabajo grupal. Objetivos específicos: explicar los conceptos clave construidos en las tareas individuales, analizar las causas, características y consecuencias de la rigorización y la crisis de los fundamentos, comparar las principales corrientes epistemológicas que influyen en la matemática moderna, demostrar el uso de estrategias cognitivas como síntesis, cuadro sinóptico, comparación, rastreo conceptual y mapa conceptual, integrar los aportes de todos los miembros del grupo aplicando las estrategias cognitivas. Muy bien, Sandra. Bueno, vamos a hablar sobre el desequilibrio cognitivo. Para iniciar nuestra clase queremos plantear una pregunta que genera reflexión y la pregunta es, ¿cómo sería la matemática si hoy nunca se hubiera exigido rigor en sus demostraciones ni se hubieran cuestionado sus fundamentos? Esta pregunta nos conduce a pensar en la necesidad histórica del rigor y el papel de la crisis en el avance científico. También sería importante ponernos a pensar que, que el proceso de rigorización matemática fue tan fundamental que si no fuera por ello, los fundamentos serían menos sólidos, menos confiables, habrían muchas ambigüedades, no habría esa confianza que existe hoy en los fundamentos matemáticos. Exacto, Sandra. Es por ello que también existieron unas causas de la rigorización y crisis en los fundamentos. Entre esas, las principales causas fueron identificadas estas: la aparición de paradojas en el teorema de conjuntos, la falta de precisión en conceptos como límite, infinitésimo y continuidad, el crecimiento acelerado de nuevas ramas matemáticas sin una base unificada. Estas tensiones dieron origen a la crisis fundamentada que fue en el siglo XX, que obligó a replantear la estructura lógica de la matemática. Ahora también existieron unos cambios y avances y nuestra compañera Sandra le va a hablar sobre esta crisis. Eh, Aunque hubieron varios, vamos a mencionar algunos. La axiomática de Zermelo-Fraenkel, el programa formalista de Hilbert, el desarrollo de la teoría de modelos y la teoría de tipos,
la consolidación del método axiomático. Estos avances fortalecieron la estructura formal de la matemática y permitieron construir sistemas coherentes. Ok. A partir de estos informes individuales, elaboramos una síntesis colectiva donde destacamos que la rigorización no es un evento aislado, sino un proceso continuo que responde a necesidades históricas, conceptuales y epistemológicas. A continuación le vamos a publicar nuestro cuadro sinóptico y nuestra compañera Sandra nos va a hablar un poco sobre él. Tenemos la rigorización y crisis de los fundamentos matemáticos del finales del siglo XIX y siglo XX. Tenemos primero ¿qué es la rigorización de las matemáticas? La rigorización se refiere al proceso de establecer fundamentos sólidos y precisos para evitar contradicciones y asegurar la validez de los teoremas. Por lo tanto, esta transformación fue crucial en la evolución de las matemáticas, marcando un cambio hacia un enfoque más formal, sistemático en la disciplina. Tenemos una serie de causas que ya anteriormente mencionamos algunas. Les voy a mencionar algunas de estas porque tenemos varias. La falta de claridad en los métodos antiguos, expansión acelerada de las nuevas ramas, crisis de inconsistencia y necesidad de formalización, y muy importante, la influencia de las corrientes filosóficas como el formalismo de Hilbert, el logicismo de Frege y Russell y el intuicionismo de Brouwer y Weil. También tenemos unas características en las que podemos mencionar la formalización extrema del lenguaje simbólico, definiciones precisas, construcción de bases axiomáticas sólidas, uso intensivo de axiomas, rechazo de la intuición como único recurso, precisión de conceptos, unificación estructural, separación entre intuición y validez. El contexto histórico podemos mencionar que apareció desde más o menos desde finales del siglo XVII y siglo XVIII, donde hubo autores como Lobachevsky y Bolyai y Riemann y Gauss, que ellos empezaron como a cuestionarse sobre los postulados que habían, entre ellos el quinto postulado de Euclides. Ellos hicieron otro postulado que desestimó el de Euclides. Sigue al finales del siglo XIX, donde Cantor introduce la teoría de los conjuntos y los números transfinitos, llevando a la aparición de paradojas como la de Russell, que evidencia la inconsistencia de fundamentos de las matemáticas. A final del siglo XIX, inicio del siglo XX, se produce un avance significativo en el análisis riguroso, con la eliminación de infestimales ambiguos y la definición precisa de los límites, continuidad y convergencia por Bolzano, Cauchy y Weierstrass. A inicios del siglo XX se desarrolló la lógica simbólica con contribuciones significativas de Frege, Peano, Russell y Hilbert. Proponen sistemas axiomáticos que formalizan aún más las matemáticas. A mediados del siglo XX, Gödel demuestra la incompletud, lo que genera un intenso debate filosófico sobre los fundamentos de las matemáticas entre las corrientes de formalismo, intuicionismo y logicismo. La crisis de los fundamentos matemáticos fue un periodo donde se cuestionó los postulados y teorías que venían de antes. Esto ocurrió a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, aproximadamente entre 1870 y 1930. ¿Cuáles fueron las causas? Paradojas en la teoría de conjuntos de Russell y Cantor, inconsistencia en los sistemas axiomáticos, dudas sobre los conceptos de infinito, número y continuidad. Hubo unas consecuencias, que fue un debate entre logicismo, formalismo e intuicionismo, la reconstrucción de la matemática desde una base más sólidas y el desarrollo de nuevas teorías y métodos formales. Hubieron unos cambios tras esa crisis. La crisis fue tan importante para establecer los fundamentos matemáticos que hoy conocemos, que estos se dieron en la formalización del análisis que trabajó Cauchy y Weierstrass,
conciliación de la lógica simbólica, creación de sistemas axiomáticos estrictos, fortalecimiento de la lógica matemática moderna, desarrollo de la teoría de modelos, álgebra estructural y topología moderna, teoremas de Gödel, demostración de límites de la consistencia absoluta, integración entre la intuición y el formalismo de Weil. Es así como tenemos plasmado una síntesis de lo que fue la temática. Muy bien, Sandra. Ahora en la pantalla pondremos el cuadro comparativo de las corrientes epistemológicas. Aquí en este cuadro vamos a analizar lo que es el platonismo, logitismo, formalismo e intuicionismo, comparando su génesis, estructura, método, función y problema. Esta comparación nos permitió identificar los aportes de cada corriente a la construcción de la rigor matemática. Diga, Sandra. Ya tenemos que hablamos de estos temas tan importantes y que después de este recorrido podemos afirmar que la matemática no es estática ni perfecta desde el inicio. Por contrario, evoluciona gracias a las tensiones teóricas, a los cuestionamientos epistemológicos y al trabajo colaborativo de la comunidad científica. Comprender estos procesos nos permite valorar la riqueza y la profundidad del conocimiento matemático. Bueno, como conclusiones finales, pudimos hablar un poco sobre la importancia del rigor, el papel de la epistemología y la relevancia que hubo en cada crisis y cómo no fue fácil llevar a cabo todo lo que se tuvo que ver, como pudimos observar y pudimos ver en los cuadros, existieron algunas crisis que llevaron a cabo para que hoy en día existan las corrientes matemáticas y todo lo que tiene que ver con ello. A nuestra presentación. Agradecemos su atención. Les recordamos, somos estudiantes de la UNAD y este fue nuestro trabajo académico colaborativo de la fase 3. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer.